El episodio 83 con Aldo Chívico es traído a ustedes por la familia de Aeronet, la compañía 100% puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga un internet rápido, seguro y confiable. Gracias al equipo de Aeronet podemos tener estas conversaciones a distancia súper cool con nuestros mentores y que no tengamos ningún tipo de problema al momento, ni de grabarla, ni de subirla a las plataformas correspondientes. Aeronet también nos asegura que no vamos a perder ningún tipo de oportunidad porque se nos cayó el internet justo antes de entrar a la videoconferencia. Y mira qué incómodo es eso. Si tú o algún conocido tuyo está cansado de perder oportunidades y dinero cada vez que se te va la conexión de internet, mi recomendación es que llamen ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No lo olvides, aeronetpr.com. Tener un propósito puede parecer qué altruista o qué bonito que uno vive por sí mismo, pero estaba escuchando varias entrevistas y varios material que el hecho que tú vives para un propósito de vida, que tienes un para qué, tiene un efecto químico en el cerebro porque tener un propósito produce la oxitocina y que es la que facilita los vínculos sociales, ¿sí? Facilita tu capacidad de conectarte con los demás. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Aldo Chívico. Con más de 25 años de experiencia a nivel global, Aldo es reconocido como el susurrador de líderes por su capacidad de llevar a sus clientes a nuevos niveles de rendimiento y plenitud en su carrera y vida. Aldo, para mí un placer tenerte aquí en Mentores en Línea, que es la que hay. Jason, un placer de verdad mío. Como te dije, tuve la fortuna de viajar varias veces en Puerto Rico, donde tú estás, y entonces me encanta también reconectarme con esta bonita isla. Oye, ¿no? Y como estamos hablando, estás actualmente en Medellín, Colombia, sí. Pero tu historia comienza muy lejano de Medellín. Tu historia comienza en un pueblo Trento, que se llama Trento, en Italia, al norte. Cuéntame si quieres un poquito de eso. Sí, yo nací allá, ya nací en este pueblo. Justamente es un pueblo porque solamente tiene como 100,000 habitantes. Para nosotros en Italia ya es una ciudad, porque las ciudades en Europa, como sabes, no son megalópolis. Yo crecí allá con mi familia, con mis papás. Mi papá es hijo de inmigrantes del sur de Italia que inmigraron en tiempos de economía muy, muy difíciles allá, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá es austríaca, nació en Austria. Mi mamá siempre ha sido un espíritu, pienso, bastante rebelde, controlado, pero rebelde, y bueno, quería salirse de su ciudad, de su país, y se fue de vacaciones a Italia. Y un domingo se encontró con mi papá y gracias a este encuentro muy, muy fortuito nací yo. Entonces, allá me creí como los primeros 22 años y después empezó mi vida nómade. Mencionas la rebeldía de tu mamá, pero tuve la oportunidad de escucharte a ti contar la historia de lo que fue tu abuelo, Hubert. Sí, quizás la rebeldía de mi mamá tiene algo de ADN de mi abuelo. Mi abuelo austríaco fue un conductor de trenes, pero los conducía justo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y antes de la guerra, con la toma del poder por parte de Hitler en Alemania, que claramente el nazismo también se propagó por Austria, desde donde es mi mamá. Y mi abuelo, que tenía, yo no lo he conocido, pues desafortunadamente murió en un accidente de carro antes que yo naciera, pero por los cuentos que he logrado a tener, sé que era alguien que tenía los valores de la libertad y de la democracia muy, muy por encima. Y
se dio cuenta de inmediato el peligro que que el fascismo y el nazismo representaban para estos ideales. Y entonces se organizó con un grupo de amigos, de jóvenes, gente que era más joven que él de unos años. Yo pienso que él tenía como, no sé, 25, 26, 27 años y sus amigos tenían entre 18, 20 y 21 años, y organizó un grupo partisano que en el contexto de América Latina, para paragonarlos, haría una guerrilla armada para organizar la insurgencia, la resistencia armada contra las tropas de Hitler. Y se encargaron de un valle muy estratégico, muy profundo, un valle muy profundo, muy ancho, y efectivamente lograron sacar a las tropas de Hitler desde este valle y a consignar un valle libre de la presencia nazista a las tropas aliadas de Estados Unidos cuando invadieron a Europa para liberarlas de este criminal que era Hitler. Cuando estás creciendo en Torrento, en Italia, estuve también leyendo, te criaste durante una época muy particular, que fue la época donde estaban las Brigadas Rojas y donde estaba este movimiento de la izquierda marxista-lenista. Total. Sí, eso claramente llenaba mucho las crónicas y la reportería, los medios, los noticieros, los periódicos estaban llenos de estas noticias, y era un grupo que podríamos llamar un grupo terrorista urbano, un grupo guerrillero urbano de inspiración marxista, y que era un grupo que se opuso militarmente a través de secuestros, a través de asesinatos particulares. Se oponía a un tentativo de diálogo. Tienes que pensar que estábamos en plena Guerra Fría, entonces había ese muro que físicamente era el muro de Berlín, pero de verdad que prácticamente el mundo se dividía en el mundo alrededor de Rusia con el comunismo, el mundo capitalista alrededor de Estados Unidos, e Italia, por ser geográficamente, se encontró como al límite entre estos dos mundos. Entonces se volvió como un terreno muy luchado, digamos, por estas fuerzas. Y las Brigadas Rosas se oponían a un proyecto político que era al final de diálogo, de reforma y de posibilidad de cogobernar entre las fuerzas gubernativas tradicionales que estaban más aliadas hacia Estados Unidos y el comunismo. Y por una rebelión hacia, no solamente contra el enemigo histórico que pudiera ser para el marxista en este tiempo el capitalismo, pero contra lo mismo Partido Comunista, que le pareció demasiado débil, o por querer hacer este compromiso que se llamaba un compromiso histórico, empezaron a utilizar la violencia y asesinaron muchos jueces, muchos políticos, periodistas, sindicalistas, obreros. Fueron años muy oscuros, muy difíciles. Yo me imagino que crecer en este tipo de, podemos llamarlo casi crisis, ¿verdad?, de conflictos, más o menos moldea lo que es tu trabajo o era tu trabajo en los pasados años como mediador de conflictos. Pero tú no siempre quisiste ser mediador de conflictos. En una niñez tú querías ser periodista y llegaste a ejercer el periodismo. Sí, sabes, el periodismo siempre me gustó mucho desde pequeño. Hasta yo una vez crié trabajándolo todo, o sea, escribiendo todo a mano, porque no había medios, no había computadoras, impresoras. Yo crecí en una época donde ni existía internet ni los celulares. Entonces, parece hablar de la prehistoria, pero escrito a mano. Hasta había creado un número especial, lo llamaba, de un noticiero para mis vecinos. Claramente solamente salió como una edición, porque trabajando a mano era demasiado trabajo, pero el periodismo siempre ha sido mi pasión, y pienso que lo que me gustaba, por un lado, era siendo joven, siendo niño, era el placer de ver tu nombre imprimido en un periódico, escuchar tu voz en la radio. No había podcast, no había
esta facilidad, ¿sí? Si quieres que tenemos hoy de hacer un video, de hacerte conocer esto. Entonces llegar a un periódico, a un medio tradicional era una gran conquista. Pero la otra cosa que a mí me permitía el periodismo era que con la excusa de una entrevista, con la excusa de un artículo, yo podía ir a entrevistar personas que me interesaban, podía conocer historias que de otra manera por geografía o clase social no era posible conocer. Entonces, generalmente cuando a mí me gustaba una historia de alguien o me inventaba la entrevista, la ofrecía a varios periódicos, pero la verdad a mí lo que me interesaba era poder conocer esta persona, ¿no? Me recuerdo que un hobby mío era, en esta época, era conseguirme, no había celulares, entonces lo único que tú te podías, y ni correos electrónicos, ¿verdad? Entonces lo único que te podías conseguir era la dirección física de la casa de alguien o el número de casa, ¿sí? Entonces tener el número de la casa o del directo de la oficina de uno era un trabajo investigativo muy, muy, muy alto. Entonces, lograr tener el número de casa, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si has escuchado la historia del cinema, había una gran actriz italiana que se llama Giulietta Massina, que era la esposa de Federico Fellini, que es grande director que hizo la historia del cine italiano después de la Guerra Mundial, con películas hermosísimas. Y me recuerdo que el día que logré conseguirme, no me acuerdo ni cómo hizo, el número de casa de Giulietta Massina y Federico Fellini, fue algo extraordinario. ¿Sí? Entonces, para mí era muy divertido, todo se escribía a mano en libretas, y era poder tener entre mí, además de los números de teléfono de mis familiares, de mis amigos, era poder tener el número privado de la casa de celebridades. Era algo que me divertía como a coleccionar en ese entonces. Tú mencionas que te gustaba conocer a personas y me mencionas Federico y mencionas a su esposa, ¿cómo era el nombre? Giulietta Massina. Pero también tuve la oportunidad de leer que aunque quizás no era una persona famosa en esa época, tú tuviste un trabajo investigativo, entre comillas, con alguien que eventualmente se convierte en tu amigo, que era Cosmo. Sí, Cosmos seguramente no era famoso porque era un muchacho de la base de la organización mafiosa y criminal en Sicilia, en Palermo. Pero yo dentro de esta actividad periodística, una de las cosas que yo quise investigar, entender y conocer la historia era la gente que había empezado a revelarse a la mafia, que en los años 80 y 90 en Italia fue un fenómeno nuevo. Y que a mí, yo tenía, en esta época, cuando el fenómeno, yo por lo menos me puse consciente de este fenómeno, tenía 17, 18 años, y cuando tuve como 20, 21 años, tuve la oportunidad finalmente de viajar a Palermo para conocer este movimiento, y dentro de este ejercicio, un contacto me dijo, si quieres te presento a Cosimo, que es un chico que es parte de las bandas criminales ligadas a la mafia. Entonces yo estaba muy curioso de conocer esta historia, y fuimos una noche a la periferia de Palermo y a la casa de Cosimo, en una casa muy, muy, muy humilde, y lo pude conocer. Y fue de verdad un encuentro extraordinario, porque para mí fue un encuentro entre dos mundos. Yo nací en una ciudad, como decíamos antes, un poco más que un pueblo, en el fondo con mucha paz social. O sea, cuando hoy probablemente es distinto, pero yo cuando me criaron y cuando yo vivía allá, el índice de desocupación era del máximo del 5%, el 4%, o sea, era orgánico, era fisiológico, no era nada de excepcional, y mientras que Palermo tenía más del 30%, ¿sí? Entonces una realidad social completamente distinta. Y además en mi ciudad no había una pobreza visible, no había periferias degradadas como Palermo la tenía en ese entonces. Entonces fue para mí el encuentro con esta marginalidad social,
y Cosimo representando y personificando esta marginalidad. Entonces fue de verdad un encuentro entre dos mundos que al comienzo no lograron dialogar, sobre todo porque Cosimo tenía, y seguramente razón, era muy escéptico, no confiaba en este joven periodista que había llegado desde el norte de Italia a su casa. Entonces fue un encuentro muy, muy difícil, fue un encuentro de no comunicación, de no relación, pero con el pasar de los días regresé a su barrio, regresé a su casa y empezamos a construir una amistad. Y lo que me impresionó a mí de Cosimo en este entonces es que él, que había tenido una vida difícil, la mafia había asesinado a su papá, había estado varios años ya en la cárcel, aún se tenía solamente 17 años cuando nos encontramos. Él, a pesar de esta dificultad y a pesar que el mundo de la legalidad no va a dar muchas oportunidades a alguien con este pasado, ¿verdad? No, si tú tienes la actividad criminal en tu hoja de vida, es muy difícil encontrar un trabajo honesto. Entonces, con muy pocas oportunidades, posibilidades, él tenía mucha gana de salir adelante, de cambiar vida. Y esto contrastaba con lo que yo entendí en este entonces, con mi vida que había sido paragonada con la de Cosimo, fácil, ¿sí? Paragonada con Cosimo, llenas de oportunidades, llenas de posibilidades. Entonces me daba cuenta que los problemas que yo me hacía a los 19, 20, 21 años, yo los llevaba en ese entonces problemas burgueses. O sea, nosotros pienso que estamos adictos a los problemas. Entonces, cuando no tenemos problemas reales, lo creamos, ¿sí? Y nos empezamos a quejar. Eso era, yo me quejaba de una buena vida, en el fondo, comparada con la de Cosimo. Y eso para mí me tuvo un impacto, porque dije, si él quiere hacer algo grande con su vida, él quiere transformar, yo que tengo las posibilidades, he tenido las posibilidades normales, o sea, de una clase media, entonces estudiando, pudiendo hacer, trabajando en un medio y haciendo un mínimo de plata, un mínimo era un mínimo, pero siempre era algo, tenía mi sueldo para salir los fines de semana con los amigos o de ir de vacaciones. ¿Yo qué voy a hacer con todo eso? ¿Sí? Y eso de verdad que me puso en una crisis existencial, en el sentido que me puse preguntas que pienso que es bueno hacerse en la vida, en el sentido de cuál es el para qué específico de tu vida. Y empecé a hacerme esta pregunta y decidí explorarla, esta pregunta en Palermo mismo, porque lo vi como un terreno lleno de contradicciones, de posibilidades, de esperanzas, de innovación, porque había toda esa revuelta y revolución pacífica contra la mafia, y al mismo tiempo era un territorio lleno de contradicciones, lleno de problemas. Entonces, mucho más interesante para una mente inquieta que no mi ciudad bastante tranquila y pacífica de Trento. Entonces decido de mudarme a Palermo y así hice. Eso lo hizo. Y tengo que decir que es una reflexión que hice en estos días, Jason, porque no estaba leyendo como cuál es el efecto en nuestro cerebro de tener un propósito, ¿no? Porque tener un propósito puede parecer qué altruista o qué bonito que uno vive por sí mismo, pero estaba escuchando varias entrevistas y varios material que el hecho que tú vives para un propósito de vida, que tienes un para qué, tiene un efecto químico en el cerebro, porque tener un propósito produce la oxitocina, y que es la que facilita los vínculos sociales, ¿sí? Facilita tu capacidad de conectarte con los demás. Entonces, yo al final tengo que decir que quizás el hecho de haberme desafiado a mí mismo a trasplantarme en un territorio nuevo, culturalmente distinto, con una historia muy distinta de la cual yo había creado, seguramente también ha permitido un desarrollo de mis rutas neuronales que son distintas y que después de alguna manera han plasmado también mi futuro, mi carrera y mi vida hasta el momento, o sea, llevándome a Medellín, seguramente por experiencias que fueron transmitidas por mi familia, la que tú mencionabas de mi abuelo, pero al final estos encuentros a los márgenes de
de mi propia vida, ¿no? Respecto a mi experiencia. Si mi mundo, mi centro, mi conocimiento y mi experiencia es el centro, conocer Cosimo y conocer esta otra experiencia era irme a la periferia de mi mundo, ¿no? Y pienso que eso ha sido después como un ejercicio constante en mi vida y pienso que ha aportado a un sentido de felicidad, de significado, de plenitud de la vida, no tanto por los resultados que también son apreciables y de los cuales hoy soy feliz, pero yo pienso que sí, han creado un cerebro que al final se vuelve muy blando, ¿sí? Capaz de adaptarse, capaz de conectarse con distintas culturas, distintas historias. Entonces, vivir para un propósito, al final, quiero decir, tiene un valor egoístico, porque desarrolla más a uno, ¿no? Este era el punto que quería hacer. Parece, bueno, es que hay tantas cosas, Aldo, wow. Dame, mira. Y muchas cosas. Para dar un poquito de contexto en Trento y Palermo, porque en Puerto Rico pues somos una isla 100 por 35, yo llego de un lado de la isla a otro en 4 horas, maybe, del norte al sur llego en 2 horas máximo. De Trento a Palermo son casi 16 horas en carro. Estamos hablando que es de norte a sur. Bien, sí, si todo va bien, sí. Y una vez que bajas después de Nápoles, el camino se hace muy, muy difícil. Entonces te puedes demorar hasta más. En avión es un poquito más de una hora. Estás cruzando la bota, de norte a sur. 1000 kilómetros de distancia, más o menos. Cuando tú conoces y ¿verdad? Estabas hablando, ya estabas en Palermo, te habías mudado y estabas en conversaciones con Cosmos. Esto también es el momento que tú le escribes una carta al que en aquel momento era el alcalde de Palermo, Lucas Orlando, y ahí es que te mudas. Sí. Todo esto pasa en un mismo viaje, en un mismo... Sí, eso, mira, digamos, dentro de pocos meses, ¿no? Yo conozco al alcalde antimafia de Palermo, líder de este movimiento mafioso en mi ciudad. Él da una conferencia en mi ciudad, yo lo quiero entrevistar, estamos en la misma estrategia de utilizar el periodismo para conocer personas que son interesantes. Y lo entrevisto allá para una estación radiofónica de mi ciudad. Quedamos en contacto epistolar, o sea, nos escribimos cartas, porque eso es, vuelvo, repito, no hay máximo, lo más avanzado tecnológicamente eran el fax en aquella época. Y es gracias a esta correspondencia que yo decido después de ir a Palermo, porque la realidad es que yo quería hacer un documental sobre el movimiento antimafia y un documental sobre él. Conocer a Cosmo, tocar con mano, poder observar, vivir durante una semana con este alcalde, entrevistándolo, filmando su actividad, también me enamora de esta realidad. Y entonces, cuando termino esta experiencia allá en Palermo, le escribo, le digo, yo quiero venirme a vivir a Palermo y trabajar contigo. O sea, eso era como un sueño extraordinario. Y él, probablemente entendiendo que si en la historia de Italia la migración siempre ha sido del sur hacia el norte, porque había más oportunidades de trabajo, si un joven de 22 años quiere mudarse del norte al sur, era porque algo interesante estaba pasando en el sur. Y eso se volvía, si quieres, también simbólicamente una metáfora muy, muy, muy simpática y que se podía utilizar. Y yo pienso que le gustó, y él estaba armando la oficina de prensa en esta época. Y bueno, aprovechó de mi disponibilidad y del hecho que venía desde el norte y del hecho que sabía algo de periodismo, y formé junto a otro muchacho en ese entonces, que hoy es periodista, la oficina de prensa de este alcalde. Tú estudiaste en la Universidad de Bologna, lo estuve viendo, una laurea, sí. ¿Es como ustedes la llaman en Italia? Sí, laurea, se llama laurea en italiano, que sería, ya el sistema cambió, pero sí, sería en ese entonces prácticamente tú hacías el primer grado, no sé cómo se dice en inglés, sería el undergraduate, sería como el primer paso en la universidad, y la maestría en uno. Era todo
De hecho, una cosa divertida que, pues, puedes imaginar, yo viajaba mucho, trabajaba mucho, entonces no era obligatorio en ese entonces estar en las clases para estudiar, pero sí tenías que dar los exámenes. Entonces, yo estudiaba a distancia prácticamente, en el sentido que yo me preparaba para los exámenes y de Palermo me iba a Bolonia a darle exámenes. Y entonces, como puedes imaginar, yo daba mucho menos exámenes de lo que uno tenía que dar por no estar en el campus universitario y todo eso. Entonces, estaba ralentando mucho los estudios. De hecho, la carrera que estaba haciendo de ciencias políticas era de 4 años y me demoré 8. Y puedes imaginar mis papás, claramente, ¿no? Gente que se había sacrificado mucho toda la vida económicamente también para el estudio, no eran muy felices de esta parte de mi vida. O sea, al final eran orgullosos de mi viaje, de mis intereses, no eran contentos que yo me había ido de la casa, pero los preocupaba es que me estaba demorando a terminar los estudios. Finalmente terminé. Y cuando viajé, me mudé a Estados Unidos y me propusieron de hacer antes una maestría, después un doctorado. Una de las cosas que tú tienes que hacer es transferir tus créditos de tu país al sistema de Estados Unidos. Y fue muy divertido porque por los números de créditos, pero por los años que yo estuve en la universidad, o sea, 8 en lugar de 4, me dieron 2 maestrías en Estados Unidos. O sea, me dieron una maestría en ciencias políticas y una maestría en sociología. Entonces, este día, cuando me llegó los certificados y que por los años que yo estudié me dieron 2 maestrías, tú puedes imaginar el gozo y cómo me gocé mis papás, ¿no? Diciendo, ves, usted pensaba que yo estaba perdiendo tiempo y en lugar yo hice 2 maestrías. Y eso fue muy divertido y claramente me dio mucha ventaja cuando apliqué para una maestría y un doctorado en Estados Unidos. Entonces nada fue perdido. Pero cuenta la leyenda que cuando tú llegaste a los Estados Unidos, tú apenas sabías inglés. Tú lo que sabías que decir era I love you. Apenas es mucho. Yo siempre digo que la única frase que sabía decir era I love you, que es un bien comienzo, pero no te lleva muy lejos, ¿no? Que abre puertas. ¿Cómo? Abre puerta, I love you, somehow. Abre puerta, por eso es un buen comienzo, ¿no? Y la verdad que los primeros 6 meses, cuando yo llegué, además, mira, la llegada a Nueva York no fue para nada simple. Pues yo vivía este mito de Nueva York, como pienso que muchos en el mundo lo tienen. Lo tenía como uno de los sueños de mi vida, era un día poder viajar a Nueva York. No había seguramente pensado de ir a vivir, menos después de los 20 años que viví. Pero la llegada fue muy dura. Llegué a un invierno, llegué a un enero, una ciudad muy fría, muy gris. Y sobre todo, yo me creí en Italia, en Europa, mundo occidental. Yo no concebía que Estados Unidos es otra cultura, ¿no? Yo pensaba, pues, era irme en un mundo árabe, no me iba a África, no me iba a Asia, me iba en el mundo occidental, pero el impacto cultural fue súper fuerte, me pegó durísimo, mucho más de lo que yo estaba preparado. Pero la única manera también para salirme de todo eso era aprender el idioma. Entonces, los primeros 6 meses me dediqué, yo diría, con pasión y obsesión a aprender el inglés, porque no concebía estar en una ciudad tan grande y no lograra defenderme, no lograra comunicarme, no lograra leer el New York Times. Entonces me compraba el New York Times y sobre todo el sábado que tiene el especial sobre los libros, pero no lograba leerlo, ¿sí? Pero era mucho el deseo de lograrlo y bueno, esto me preparó muchísimo, pero al llegar a Nueva York la única cosa fue resistir al impacto cultural y aprender el idioma. Yo creo que una pregunta de los 1000 chavitos, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿cuál es la mejor pizza y la mejor pasta que has probado en Nueva York? Tú siendo un italiano. Sabes, esa es una buena pregunta. Yo al final, primero te digo eso, los primeros 3 años, porque quería penetrar a esta ciudad, entenderla, yo hice
la decisión consciente de no ir a ningún lugar italiano. O sea, yo no busqué italianos, no me hubiera sido la solución simple, ¿sí? Que además la mayoría de los inmigrantes hacen. Para ayudarme, yo me conecto con la comunidad y con las redes que están alrededor de las comunidades inmigrantes en Nueva York. Eso, hay hasta una comunidad de mi ciudad muy grande. Yo nunca la contacté porque quería conocer al gringo, que se llama, ¿no? Al neoyorquino. Entonces, durante muchos años, no solamente no fue a buscar amigos o gente italiana, de manera regular, por lo menos de manera de frecuentarla. Y entonces tampoco estuve en restaurantes italianos durante mucho tiempo. Pero al final, te diría que, bueno, hay los restaurantes famosos como Cipriani y eso, que seguramente son muy, muy buenos, pero también son de mucho billete. Yo descubrí al final un pequeño restaurante que, si no me recuerdo mal, se llama Mercato, que queda detrás de la estación de los buses, y muy pequeño, muy tipo trattoria, y eso me gustó mucho, al igual que una muy pequeña trattoria cerca de Columbia University, que se había vuelto, cuando finalmente no solamente hice el doctorado allá, sino que fue profesor allá varios años. Era casi que mi oficina, ya casi que toda la reunión de trabajo la hacía almorzando allá en una muy pequeña, muy buena trattoria italiana. Tra l'altro, entre otras cosas, el dueño era de Palermo, entonces era un motivo más para ir allá a comer. ¡Wow! ¡Qué casualidad de la vida! Sí, oye, y hablando de eso, rápidamente, estuve recientemente en un pequeño, remoto pueblito acá en Colombia para descansar 2-3 días en un pueblo que se llama Jardín, y a un dado momento veo una pizzería italiana y digo, bueno, vamos a ver cómo hacen la pizza acá en este pueblo remoto de Colombia. Y el mesero me dice, no, acá uno no puede partir la pizza en dos, tiene que ser una pizza única, un gusto único. Digo, esa es una exigencia, es muy italiana. El chef tiene que ser italiano para poner estas reglas fijas, que uno no puede tener la pizza dos gustos, ¿no? Hawaiana una mitad y salamina picante la otra. Entonces le pregunté quién es el chef y me dijo que era un muchacho de Palermo. Eso también me pareció muy curioso. Tú mencionaste Columbia University, una Ivy League en los Estados Unidos. Hiciste un doctorado en antropología. Sí. Cogí una clase de antropología hace ya casi un año en la universidad, una 101. Te puedo decir que ha sido la mejor clase de la universidad que he cogido porque no entendía el campo de la antropología. Honestamente no sabía qué era la antropología, punto. Sí. Y me parece muy curioso, no solamente tu trasfondo, porque creo que tienes una mezcla cultural muy interesante entre vivir unos años al norte de Italia, luego ir al sur, tu papá siendo un inmigrante del sur al norte, tu mamá viniendo de Austria. ¿Cómo llega el doctorado de antropología a tu vida? Pues mira, llega porque llega, no porque lo buscaba. Primero porque yo nunca había pensado de hacer un doctorado. O sea, eso no estaba en los planes de mi vida. No era ni algo que me atiraba. O sea, no es algo que uno decía, me gustaría, pero no puedo, o no logro, no soy capaz. No era ni mencionado, o sea, no tenía lugar en mi cabeza. Y llega porque cuando yo me inscribo a la maestría en Columbia University en Relaciones Internacionales, que yo pensaba de hacer para después seguir trabajando como periodista, el profesor, el fundador del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales, Andrea Bartoli, me dice, bueno, tú ya hiciste una maestría en Italia prácticamente, porque el nivel de universidad en Italia en ese entonces se equiparaba, yo había hasta 2. Entonces me dijo, la verdad pienso gastando tiempo y plata en hacer una otra maestría, ¿por qué no haces un doctorado? Y yo de verdad que le creía mucho a este profesor, me inspiraba mucho, fue un gran mentor que yo tuve. Entonces le dije, ¿pero doctorado en qué? Él dice, pues a ti siempre te han gustado como los conflictos, las situaciones complejas.
yo pienso que si tú haces un doctorado en antropología, te puede preparar mucho, te puede ayudar mucho en eso. Y yo dije, bueno, lo hago. Y la verdad, ¿sabes? La reacción dentro de mí fue un poco quizás la que tú tuviste cuando te inscribiste a este curso. O sea, la antropología no tiene que ver con historia de la población indígena, eso que tiene que ver con conflicto, con la política contemporánea, que eran los temas que me interesaban a mí, no me interesaban como las culturas, en este entonces por lo menos ancestrales. Pero le quería tanto a este profesor, sabía que me conocía y me gustaba lo que él hacía, porque él era antropólogo y hacía resolución de conflicto, que yo dije, bueno, lo hago. Entonces terminé aplicando a este programa de antropología de Columbia University, que además es el programa más antiguo en Estados Unidos, porque es allá que se fundó la antropología americana. Y inicié sin saber de verdad en qué me metía. Fue cuando empecé tomando cursos, además tuve la gran fortuna de tener como profesor de etnografía uno de los asistentes estudiantes de Margaret Mead, entonces de conectarme, si quieres, con los principios, inicios de la antropología, me fue apasionando, porque en el fondo era poder ser a un nuevo nivel y a una nueva profundidad lo que a mí me gustaba, que era escuchar la historia de la gente, entender los contextos y las historias personales de la gente. Entonces fue como, a veces lo llamo como un periodismo de lujo, porque no tienes como el afán de tener que escribir un artículo, sino que te puedes dedicar años a un tema y sin problemas. Aquí tú me corriges si me equivoco, pero entiendo que la antropología americana nace como un método de espionaje, ¿cierto? En lo que es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sí, no nace, digamos, con estas intenciones, pero la antropología fue utilizada antes, digamos, de la americana hasta en Europa, fue utilizada como un instrumento de colonialismo, ¿verdad? Y fue limpiada, purificada después, y lo mismo pasó en Estados Unidos, que herramientas de la antropología fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, si no me acuerdo mal, para el Asia, para el Japón. Pero eso pasó también y fue un debate muy grande dentro de la comunidad de antropología en Estados Unidos durante la guerra en Irak. La guerra en Irak y el manual de contrainsurgencia que nació con la guerra, la invasión de Afganistán e Irak, fue escrito por antropólogos, y los antropólogos acompañaban las tropas de Estados Unidos para conocer las tribus en Afganistán, y eso fue una controversia muy grande dentro de la comunidad de antropología en Estados Unidos. Mientras estás haciendo tu primera práctica, entiendo, de la Universidad de Columbia, llegas a Medellín. Sí, yo había conocido unos amigos, me había vuelto muy amigo de unos jóvenes de Medellín. Nos habíamos conocido en Italia y en Europa. Tenía esta invitación abierta a viajar a Medellín. Medellín para mí era un referente importante, porque dado que me interesaban todos esos temas del secuestro y de la mafia, Italia, sobre todo Italia del Sur, había sido paragonada muchas veces en los medios como la Colombia de Europa. Entonces, siempre había sido un país que me fascinaba, y porque me fascinan las contradicciones, de alguna manera. Entonces, cuando finalmente alguien de Colombia pasa por la Columbia University y nos propone de organizar un taller de resolución de conflictos, yo me propongo, y la Columbia University me da la posibilidad de viajar a Medellín. Y fue de verdad amor a primera vista con esta ciudad, con su historia, no solamente con la parte desafiante, difícil, que es la violencia, que es el narcotráfico, sino también con toda la parte que tiene que ver con la resiliencia, la creatividad que la gente ha demostrado en combatir un fenómeno como eso. Y dado que tenían en aquel entonces decidir dónde hacer trabajo de campo, y nos habían dado como criterio de no hacerlo en Estados Unidos y de no hacerlo en el país de origen. Para mí hubiera sido fácil volver a Palermo. Yo dije, no, yo
yo voy a Colombia, es para mí la posibilidad de quedarme en Medellín, que me encanta conocer, empezar a aprender el español y eso me terminó vinculándome con este país. Oye, te acabas de mencionar algo, que es que aprendiste español, porque tú tampoco sabías español antes de llegar a Colombia. No. Te hago una pregunta. ¿Eso está en tu ADN o en algún momento tú pensaste que era normal o siempre viste que era normal para ti salirte de tu zona de confort? Porque en los 38 minutos que llevamos hablando... ¿Sabes? Eso de salirme de la zona de confort, no sé desde dónde me llega, en el sentido que no era una conversación en mi casa, seguro. Hasta yo te diría que mis papás, por ser hijos y de la Segunda Guerra Mundial, buscaban exactamente el contrario. O sea, buscaban la seguridad. La seguridad económica. Mi papá trabajó 35 años detrás del mismo escritorio. Eso era un sueño. Para mí sería una pesadilla, una tortura, ¿verdad? Entonces, no es que el contexto familiar era de esos, pero yo tenía yo me acuerdo que cuando era adolescente, tendría como 14, 15 años, siempre decía a mis amigos, cada vez que estábamos sentados cómodos en una silla, tenemos que quitarnos la silla a nosotros mismos para estar incómodos. Ha sido como siempre una frase que me ha acompañado. Y entonces siempre porque yo pienso que, eso te lo digo hoy, después de muchos años mirando atrás, pero cada vez que tú te sales de tu zona de confort, creces, ¿sí? Porque cuando te sales de tu zona de confort, te pones en una situación de crisis, en el sentido que tienes que manejar, aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo llegando a Medellín, pues si yo quería hacer el trabajo etnográfico, tenía que aprender español. Y más, tenía que entender el español que hablaban los campesinos de los pueblos que habían llegado a Medellín. Entonces, al comienzo, los amigos que yo había conocido en Italia me traducían del español al italiano, pero con el tiempo, con los meses, obviamente tenía que aprender español. Entonces, la incomodidad de estar en un lugar donde, que te encanta, ¿sí? Pero con el cual no logras conectarte porque hay una barrera que es el idioma, pues la única manera es aprender el idioma, ¿verdad? Entonces, eso fue, sí, casi que natural, ¿no? En este sentido. Tienes dos eventos particulares cuando estás empezando ¿verdad? En lo que es la investigación de campo de Colombia que quiero tocar, que me parecieron fascinantes y tengo demasiadas preguntas desde ¿por qué? Porque parecería estar más loco que nada los dos eventos que te pasan. Y la primera es cuando llegas y conoces a este individuo bajo el seudónimo de Doble Cero, que era el director de las tropas metropolitanas, creo. Era un líder paramilitar, sí. De la ELN, que era el ejército... No, él era un líder paramilitar. Ese es uno que conocí cuando yo llegué. El otro era un líder de la guerrilla. Francisco Galán. Que era Francisco Galán, exactamente. Son dos personajes distintos y espectros opuestos, ¿no? Ideológicamente. Creo que es muy particular porque, como te mencioné al principio, no he tenido la oportunidad de ir a Medellín, Colombia, pero cuando uno escucha a los paramilitares y uno escucha sea la FARC, sea la ELN, sean los distintos grupos paramilitares y guerrillas que hay, al ver noticias, quizás prensa amarillista, tú estás alarmado. Tú dices, estos son unos locos de mente, déjame irme alejado. ¿Por qué tú decides, empezamos por la historia de Doble Cero, que creo que en orden cronológico es la primera, ¿por qué tú decides contactarlo? ¿Y qué pasa por tu mente en esta vez que tú estás pues, llegando a las montañas donde ellos estaban ocultos, donde era el campamento? No solamente como un antropólogo, pero también como un extranjero. Sí. Pienso que al final era la misma curiosidad que me había llevado a conocer a Cosmo. O sea, no era el mismo ADN en este sentido. Y es siempre el deseo de entender una realidad a través de las historias. Y pienso que las historias, ¿sabes?, son importantes porque las historias personales nunca son en blanco y negro. Son llenas de contradicciones y entonces yo pienso que las verdades o las interpretaciones más interesantes están en el gris,
de nuestras historias. Entonces, entender, en el caso de él, de verdad, el deseo de encontrarlo fue porque yo había conocido sus víctimas, yo había sido los pueblos que habían sido fuertemente golpeados por la violencia de su grupo y como consecuencia de sus órdenes. Entonces, la verdad, yo lo que quería entender era por qué, o sea, por qué toda esa violencia, por qué todas estas masacres. Y entonces no era ni tanto entender su historia personal, sino que era entender la racionalidad de sus acciones. Eso fue como lo que me llevó a encontrarlo, y la verdad que también eso fue un encuentro no buscado, pero fue un periodista, escritor, que me lo propuso y logró, digamos, a negociar y a mediar este encuentro. Y como tú dices, me fue en las montañas, en el acampamento de él, y estuvimos todo un día juntos. Y la cosa para mí sorpresiva, sobre todo porque yo había conocido sus víctimas, había estado en los pueblos que habían estado marcados por la violencia de su grupo. La cosa para mí fascinante era que juntos a una mentalidad muy guerrerista, muy militar, era una persona absolutamente agradable, ¿sí? Para hablar, con un sentido de humor, con una inteligencia muy amplia, con un conocimiento histórico de Colombia muy amplio, con una persona absolutamente agradable. Me recuerdo que cuando se quitó las gafas que tenía de sol y pude mirarlo en los ojos, me recuerdo que la primera impresión fue, pues es una mirada de alguien que es padre, de alguien que es papá, o sea, bondadosa, ¿sí? No era como, después sí he conocido a otros que tienen una mirada muy fría, muy de muerte. Él no era este tipo, y después eso sería como una historia muy larga, pero efectivamente después conocí muchos años después a su familia, a su señora, a su hija, con los cuales estoy todavía en contacto, y porque ahí lo mataron después de unos meses que nos conocimos. Entonces eso fue entrar en un mundo, ¿sí? Eso es muy distinto, Jason, leerte un libro de historia o un estudio o un informe periodístico sobre los paramilitares, y otra cosa es encontrarlo y escuchar sus historias, y empatizar con ellos. Y empatizar no significa simpatizar. Tú puedes ponerte en lugar del otro sin necesariamente tener que aprobar o justificar o estar de acuerdo. Hay una brecha muy grande, profunda e incolmable entre quienes utilizan la violencia y mi historia personal y mis convicciones. Pero si tú quieres entender la complejidad del mundo, es interesante entenderla desde el punto de vista del otro. Y por las mismas razones, me fue a encontrar el otro lado, si quieres, del conflicto, que era un grande líder, Francisco Galán, del ELN, un líder histórico de este conflicto, que estaba en una cárcel de máxima seguridad. También allá alguien me propuso de encontrarlo. No fue un encuentro simple al comienzo, porque él tenía mucho escepticismo. Pensaba que, como extranjero, llegaba a Estados Unidos, pensaba que era de la CIA. Me acuerdo, muchos años me dijo, cuando usted me escribió, yo pensé, pues se me metió la CIA. Entonces, él estaba muy escéptico, y nos tomó tiempo, varias visitas, cocinarle una vez un almuerzo italiano en la cárcel, que construimos otro tipo de relación. Y hoy yo pienso que si hay un converso a la paz es Francisco Galán en Colombia, que ha cambiado mucho su mirada, su vida, la misma vida de él, lo que lo hizo de manera completamente distinta. Y para mí es un placer, un orgullo el hecho que esta amistad que construimos hace muchos años, son como casi 20 años, sigue hoy todavía. Estuve viendo en internet y tengo entendido que Francisco Galán fue arrestado hace un año más o menos, para eso de febrero 2020, sí, por unos hechos que habían cometido 20 años anteriores, y él estaba preso al momento. Sí, exactamente. Pues hay un fenómeno hoy, yo pienso que es que se hace política a través de las cortes muchas veces, y desafortunadamente. Y eso fue en el caso de él, fue
fue una forma para presionar el ELN cuando él ya no hace parte del ELN desde hace mucho tiempo. Y sobre todo, como tú mencionabas, no hubiera podido cometer este delito porque ya estaba en la cárcel. Pero finalmente la cosa fue resuelta por intervención del gobierno de Colombia, que tuvo el sentido común de no dar el mensaje equivocado que quien ha pagado cárcel, porque Francisco Galán además no ha sido indultado, sino que se hizo 14 años de cárcel, y que después cambia de vida, no es una buena señal en un país que está en un postconflicto, que después, si haces todos esos cambios y pagas tu pena, después vuelves a la cárcel. No sería un mensaje inteligente, digamos, si queremos un futuro que transcenda el pasado, ¿no? Tú mencionaste algo que me parece muy interesante y qué bueno que lo trajiste, que es el tema que las historias, pues, a veces pensamos que son blancas y negras, pero realmente son más grises que blanca y negra. Total, Y a mí me total. enseñaron, no sé ni hace cuántos años pudo haber sido, o no sé si una enseñanza, más un dicho que aprendí eventualmente, y es la palabra history. His story, es su historia. Sí. Y creo que cuando estamos, en este caso, hablando un poco más ya en lo que ha sido tu trabajo como mediador de conflictos, eso es algo que imagino que ha sido tu día a día, entender que, como tú mencionaste, hay un lado de la moneda que fueron las víctimas, o son las víctimas de un crimen, pero también está la historia del criminal y de dónde viene, cómo nació, quizás la razón detrás, quizás no era que él quería, era lo que conocía, que puede ser la historia del amigo Cosmos. Total. Y muchas veces la cosa interesante que descubrí, y no justifica absolutamente lo que hicieron, pero lo puede explicar, es que muchas veces estos grandes victimarios han sido víctimas antes, ¿no? Han visto asesinar a sus papás, han perdido la familia ha perdido la tierra, o familiares han sido secuestrados. O sea, hay un contexto y una historia de violencia alrededor de otras historias de violencia, ¿sí? Entonces, entender el contexto te ayuda a entender estas historias, no justifica la responsabilidad individual, pero yo pienso que hay que mirar alrededor también de una historia para ver cómo nacen, ¿no? Cómo es posible cómo se desarrollan ciertas biografías, sobre todo si queremos encontrar una solución, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que jugársela tratando de entender también las historias incómodas, ¿sí? Además, ¿sabe? Una de las cosas una de las experiencias que yo he tenido en todo eso es que entender que si yo no tengo esta biografía es exactamente porque yo he tenido otro entorno. O sea, he estado bastante afortunado en mi vida de tener una familia unida, un papás que me han querido, que han hecho sacrificios para mi educación, en un contexto histórico y momento donde ni la violencia de Italia me ha tocado de cerca, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, si quieres, una vida sin traumas, ¿verdad? Y en la confrontación, en el diálogo con estas historias, yo he entendido que esta capacidad para la violencia, ¿no? Esta capacidad de matar, es un instinto humano, una capacidad humana que yo también tengo. No me he encontrado en la vida en una situación para sacarla, esta capacidad, para desarrollarla, ¿sí? Pero yo he entendido que si hubieras nacido y crecido en las mismas condiciones de varios de mis interlocutores durante estos años de trabajo etnográfico, yo también hubiera podido ser una de estas etnografías, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a entender que nunca tenemos que escucharla o tratar de conocer la historia de un otro desde un piedestal moral superior, ¿no? Pensando que somos mejores. Son facetas distintas de la misma humanidad. Y que si hay una herida en la humanidad del otro que lo lleva a la violencia, esta misma herida está dentro de ti también, ¿no? O sea, la tienes que sanar también dentro de ti, aun si tú no la has mostrado, si tú no tienes una experiencia directa, ¿no? Pero si es verdad que somos todos parte de la misma humanidad,
Entonces, lo que vive el otro, incluyendo el victimario, es un reflejo de la humanidad que tengo yo también, ¿no? Aldo, te pregunto, por lo que hemos hablado y he estado escuchando, te apasiona conocer de las personas, te apasiona esto de los conflictos. ¿En qué momento y por qué decidiste convertirte en coach de liderazgo? Y al final del día yo creo que emprender, en vez de seguir quizás una vida de académico, que estuviste 6 años, si no me equivoco, como asistente académico en Colombia o mediador de conflictos. Sí, yo estuve en el mundo académico dando clases prácticamente durante casi un poquito más de 10 años. Sí, sigo dando clases en universidades, clases particulares. Pero yo nunca me he considerado un académico puro, ¿sí? Alguien que se ve gastando años, horas, días en una biblioteca leyendo. A mí siempre, pienso que lo que me ha gustado, por eso quizás me gusta también la antropología, me gusta reflexionar sobre la realidad, sobre la experiencia humana. Y al final me interesa, no digo solucionar problemas, pero encontrar caminos para solucionarlos, ¿sí? Entonces, como una aplicación práctica, si quieres. Entonces, hoy sigo, digamos, siendo apasionado de teorías, leo bastante, pero siempre finalizado a entender y tratar de hacer algo práctico y concreto con esto a entender. El coaching llega también a eso como así, a mi vida, no porque lo buscaba, porque no sabía que existía, pero conociendo esas historias como la que yo te he contado, ¿no? Mencionado por lo menos la de Doble Cero, la de Francisco Galán y de muchos otros jóvenes que han sido en combos o en bandos armados, yo había entendido que las herramientas de resolución de conflictos a la cual yo me había entrenado en Columbia University se quedaban cortos a la hora de cambiar identidad, de transformar una identidad que se ha formado en un contexto violento, donde el ser violento daba también un significado de vida, los hacía sentir a alguien. Y si tú le quitas el fusil a alguien que toda su vida lo ha llevado, pues creas una crisis de identidad. Y si no resuelves esta crisis de identidad, es fácil que uno vuelva a lo conocido. Entonces empecé a preguntarme, ¿quién es posible este trabajo y quién hace este trabajo? Que no sea la psicoterapia, porque tampoco pensaba que la psicoterapia sola podía hacer este trabajo. Y es allá que yo descubro el mundo del desarrollo personal. Conozco al trabajo, a los libros de Tony Robbins y de muchos otros, y empiezo a buscar pues, por esta gente desde dónde trae su trabajo, y allá descubro toda la disciplina, la hipnosis ericksoniana, lo que se conoce como PNL y muchas otras, y empiezo, eso siempre lo hago, cuando algo empieza a interesarme, después me pongo a estudiarlo. Entonces empecé a buscar quién eran los mejores en este campo, dónde podía yo aprender estas cosas, y empecé a estudiar eso y empecé a practicarlo con estas personas, y veía los resultados. Veía también los resultados de mí, porque claramente terminas también aplicando a ti mismo estas herramientas. Y lo que pasaba era que después de Colombia regresaba a Nueva York y contaba esa experiencia a mis amigos. Algunos de ellos eran empresarios o trabajaban como empresas. Empezaron a invitarme a dar talleres o conferencias sobre esos temas. Y hubo muchos gerentes directivos que empezaban a decirme, oye, ¿me puedes ayudar con eso? ¿Me puedes acompañar? ¿Podemos hacer coaching? Y así empezó. Y yo me he convencido también que la política hoy le cuesta mucho lograr dar respuestas definitivas o respuestas integradas a los problemas. Son demasiado complejos, ¿sí? Necesitamos de la ayuda de todos. O sea, hoy no podemos delegar a la política la resolución de los problemas complejos que el mundo enfrenta. Eso que la pandemia lo demuestra. O sea, solamente el gobierno no logra, necesita de todo el ecosistema para lograr sanitario, las empresas, los laboratorios,
¿sí? Necesita los transportes, o sea, hay todo un sistema que necesita ser involucrado. Y muchas veces yo pienso que uno de los problemas que tenemos hoy con la política es que por los ciclos electorales y por los intereses que ha involucrado, le cuesta mucho a un político mantener una visión a largo plazo. Claro. Y hay dos personas que pienso que tienen el lujo, dos categorías de personas que tienen el lujo de poder sostener una visión a largo plazo hoy. Uno es el académico, ¿sí? Pues el académico piensa en años, todo es muy lento, las universidades no tienen afán de producir un resultado inmediato, entonces tienen este lujo. Y el otro es el empresario, es un verdadero empresario, un emprendedor no tiene miedo al fracaso. Sobre todo, por ejemplo, piensa en todo el mundo de la innovación. Esa gente, pues Elon Musk está pensando de ir a Marte, o sea, no es algo que se va a dar mañana, que va a ser rentable mañana, ¿sí? Pero en el mismo mantener esta visión está creando un montón de conocimiento, un montón de herramientas que son muy útiles ya desde ahora a la humanidad, pero él tiene el lujo de poder mantener esta visión. Entonces, yo pienso que hay como estas dos categorías de personas que hoy pueden pensar a largo plazo y no le asusta apuntarle a largo plazo, que es el académico y el empresario. Y entonces también me he metido en el coaching porque elijo mis clientes de manera bastante cuidadosa porque me interesa aportar a una empresa, a un empresario que ve su emprendimiento, que ve su empresa como un vehículo para resolver problemas globales, ¿no? Privilegio definitivamente ese tipo de cliente. Tú mencionas la parte de que cuando como empresario y como académico tienes el privilegio, yo creo que es un privilegio ciertamente, de poder mirar a largo plazo, sea con tu corporación, tu emprendimiento, startup de tecnología, etc. Pero yo creo que con las redes sociales, y esta es mi opinión, Jason Ramos, muchas veces esas visiones se han visto cortadas por visiones a corto plazo, porque queremos llegar a la meta más rápido, porque lo que está en las redes sociales es, como yo le llamo, el Shiny Object Syndrome. Queremos llegar rápido a la meta sin pensar en lo que pasa en el camino. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a todos estos líderes que nos escuchan? No solamente el liderazgo, pero también quizás tener esa paciencia en la visión a largo plazo. Sí, yo pienso que si tú miras a la diferencia entre personas que han éxito y personas que no la tienen, es la diferencia entre personas que buscan todo el momento la satisfacción inmediata y las personas que saben aplazar esta satisfacción inmediata, ¿sí? Para una satisfacción más grande. Entonces logran renunciar a eso. Cualquier atleta de alto rendimiento tiene esta categoría mental, tiene este criterio, ¿sí? Renuncio a salir y a comer mucho y a gozarme mis amigos este fin de semana porque quiero ser un atleta de rendimiento, tengo la competición en un mes. Yo estaba entrevistando un extraordinario joven que es medalla de oro de correr con tabla del surfing en Perú, Luca Mesinas, tiene 22 años, 22, 23, y él me decía eso, la diferencia con mis compañeros que nacieron en el mismo año es que yo no salía en los fines de semana y los viernes a hacer fiestas todo el tiempo porque me tenía que entrenar, pero esa era mi pasión, yo quería estar en las olas. Entonces, esta capacidad de aplazar un placer inmediato para un placer más grande, más completo y más allá. Y pienso que tú tienes razón, las redes sociales, este mundo de la inmediatez, de likes, nos da la ilusión de esa descarga de adrenalina para una situación inmediata. Pero eso nos lleva a cosas que dejan una huella en la humanidad, ¿sí? Además te llevan a mucha ansia, ¿no? Hoy uno de los problemas muy grandes, sobre todo en los adolescentes, esta ansia de likes, ¿no? Subes un post, nadie hace likes y hay angustia, hay hasta
estadísticas ya de suicidio que son muy preocupantes, ¿no? Tienen unos rushes de dopamina que Sí, químicamente crean una necesidad y cuando no las tienes, pues puedes entrar en depresión. Y es bien loco porque tú acabas de decir que científicamente. Yo creo que cuando nuestros papás, mis abuelos, no entienden esto porque... Y es natural que lo entiendan, esto no es criticando, porque no vivieron este mundo, quizás lo vivieron de otra manera. Total, total. Y mira, pero la dopamina es también importante cuando tú pones una meta. O sea, el hecho que te pones una meta, eso genera dopamina, ¿sí? O sea, el problema no es que la dopamina hace mal, no, lo contrario. Pero la puedes generar de varias maneras. Entonces, justo estaba escuchando en estos días un autor que me gusta mucho que se llama Steven Kotler y él decía que él sugiere de no revelar cuáles son tus objetivos a los demás, de mantenerlos secretos. Porque dice que si tú es otro efecto inmediato, ¿verdad? O sea, que si tú compartes cuál es tu objetivo a largo plazo, tú ya desgastas la dopamina que sostiene la motivación de lograr un objetivo, la desgasta inmediatamente. Porque al final, si tú dices, sabes, quiero escribir un bestseller, quiero hacer este libro, tengo esta idea de emprendimiento, la voy a hacer. Si tú lo piensas, esto de compartirlo es una descarga de adrenalina, ¿sí? Es una satisfacción inmediata, ¿sí? Entonces, es un desperdicio de dopamina que podrías en lugar mantener sin compartir lo que tú quieres hacer, y esto te sostiene la motivación para ir hacia el objetivo. Yo pienso que esta disciplina, ¿sí? de pensar más allá del hoy, de pensar más allá del inmediato, es quizás el desafío que tenemos hoy, porque la tecnología nos da la ilusión que nos parece que todo es posible ya. Tú tocaste el caso de Luca Messina, medallista de oro panamericano en surfing. Sí. Y mencionaste una palabra que a lo largo de tu historia me parece bien curiosa, Aldo, y es pasión. Uh-huh. Y si miramos todo lo que hemos hablado en los pasados una hora que llevamos ya, muchas de tus pasiones han llegado a tu vida. Tú no las has ido buscando. Y entonces tengo casi una pregunta y que como que mi hipótesis de lo que es pasión por lo que hemos hablado. Yo creo que la pasión llega cuando tú tienes las puertas abiertas de aceptar ideas y de aceptar las energías que te trae el mundo. Sí. Y sabes que yo siempre... la diferencia entre yo y unos compañeros que tenía en secundaria, que por ejemplo recuerdo un muchacho que era brillante, quizás uno de los mejores estudiantes de secundaria con el cual compartimos, yo era uno de los peores. Entonces había una fecha académica grande en ese entonces entre los dos, pero él tenía la vida ya planeada, ¿sí? Porque era hijo de una de las familias de abogados más importantes de mi ciudad y era claro que él iba a estudiar Derecho y a ser abogado y seguir haciendo lo que su papá y sus tíos estaban haciendo y que su abuelo estaba haciendo, ¿sí? Una vida ya muy encajada, con un guión muy preciso, ¿sí? Yo no sé por qué, a mí nunca me ha interesado guión de otros para que se convierta en el mío. Yo siempre quise escribir mi propio guión, ¿sí? Y seguir modificando además este guión. O sea, al final lo sigo cambiando o sigo adicionando capítulos si quieres. Y ¿sabes? Yo me apasioné en el coaching hace más o menos 10 años, un poquito más de 10 años, porque eso era algo que se estaba volviendo, se conocía en esta época. El coaching no existía en mi época. Entonces, si algo nuevo existe, yo ¿por qué no lo puedo aprender? Si es que me interesa, ¿sí? Entonces tengo esta curiosidad, si quieres. Yo diría que tengo un propósito, pero después cómo lo realizo, a través de qué herramientas, eso puede cambiar. Yo te puedo decir que he cambiado carrera casi cada 10 años, ¿sí? Uno podría decir, qué desastre, y yo te digo, no, me está yendo bastante bien, o sea, soy feliz y tengo el estilo de vida que quiero tener. Yo pasé de ser periodista a ser académicos, de ser académicos ahora a estar con mi propia empresa y haciendo coaching.
Y yo no sé, en 10 años puede ser que hago otra cosa. Ya mi coche está cambiando porque estoy produciendo los caballos, porque he descubierto estas herramientas. Entonces, una de las cosas que me ha llevado la pandemia, dado que estoy prácticamente bloqueado respecto a la vida nómada que tenía antes, es que este año toda la plata que no gasté en viajes y en arriendos en Miami, donde tenía el apartamento, lo invertí en un caballo para poder tener un caballo con el cual hacer coaching. ¿Sí? Y eso abre una nueva aventura. ¿Estaba planeado? No, pero es algo que me apasiona y me interesa. ¿Sí? No estoy diciendo que esa es la fórmula para vivir la vida, pero sí te estoy diciendo que es la fórmula que ha funcionado para mí y que me ha hecho contento, que me ha hecho hacer un montón de experiencias en la vida. Y es al final toda esta experiencia, que son muy amplias y distintas, profesionalmente, personalmente, se convierten en sabiduría, se convierten en conocimiento, ¿verdad? Y al final eso es yo pienso que es la gasolina que lo hace vivir uno, ¿no? Aldo, quiero ser respetuoso de tu tiempo, pero quiero hablar de eso mismo que tocaste unos minutos, que es el coaching de caballo. Sí. En Puerto Rico, maybe me equivoco, al momento yo no he conocido a nadie que hable de coaching de caballo, y cuando lo vi en tu página, no solamente me pareció súper curioso, me pareció también hasta algo mágico, esta conexión con el animal. Sí. Yo pienso que la palabra mágico es verdad. O sea, pues, además, ya está demostrado que desde el punto de vista de la neurociencia, que los animales sí sienten emociones, ¿sí? Y el caballo, por ser un animal presa, tiene una capacidad muy ampliada de entender tus emociones hasta las más profundas, ¿sí? ¿Qué significa eso concretamente? El caballo a todo momento tiene que entenderse en el lugar en donde está y lo que lo rodea son amigos o enemigos, ¿sí? Y tiene que tomar una decisión inmediata para entender eso. Entonces, tú te acercas a un caballo tiene que decir, Jason, ¿amigo o enemigo? ¿Sí? ¿Puedo estar tranquilo o me toca salirme? Entonces, tiene que entender y tiene que sentir tu energía y de manera inmediata y profunda. Entonces, si Jason en el fondo tiene miedo de los caballos, ¿sí? Pero se muestra tranquilo, sereno, hasta macho con él, el caballo siente dos señales, ¿sí? Siente tu miedo y siente también como tu aparente tranquilidad. Entonces dice, aquí hay algo que no funciona. Entonces, eso a mí me preocupa, dice el caballo, ¿sí? Porque no hay alineación, no hay integridad. Entonces el caballo reacciona, cuando está en un círculo, se pone nervioso, empieza a mover la cola, empieza a caminar, empieza a estar lejos de ti. Y yo como coach veo eso y entonces sé que algo está pasando dentro de Jason, ¿sí? Entonces después yo con el coaching es el arte de hacer preguntas, lo que trato de hacer es volver explícito lo que en el fondo se está moviendo en lo más profundo de Jason. Y muchas veces eso hasta para el mismo Jason se vuelve una revelación, ¿sí? O sea, se vuelve consciente de algo del cual no estaba consciente. Mira, yo era todo un líder que se mostraba con confianza, pero en el fondo tengo un miedo muy profundo, ¿sí? Entonces allá empieza un labor muy interesante. Los caballos, tú con un proceso de coaching puedes llegar a eso después de muchas sesiones. El caballo te lo muestra inmediatamente, sobre todo es revelador para quien interactúa con una persona. Yo me acuerdo, trabajé una vez con un gerente y el caballo le mostró su gran incapacidad de poner límite. O sea, era alguien que se dejaba para hacerse aceptaba cualquier cosa. Sí, o sea, no ponía límite en las relaciones sanas. Y fue tan revelador y se asustó tanto este gerente que no quiso seguir coaching conmigo porque fue demasiado fuerte la revelación. Eso pasó como hace 2 años. Yo creo que está todavía ya masticando todo lo que el caballo le mostró y fue muy intenso para esta persona. Caballo es un espejo, pero un espejo que te muestra lo que tú hasta no conoces.
El caballo y la terapia del coaching a través del caballo puede ser para individuos también como compañías y equipos de trabajo. Sí, 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 total. Los talleres con equipos son muy divertidos. Porque, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo hago con ejecutivos que quizás trabajan juntos, ¿verdad? Todos los días, es que yo le digo, por ejemplo, le puedo decir, oye, yo quiero que ustedes juntos logren que el caballo pase de esta esquina a esta otra esquina, ¿sí? Y tienen un minuto para hablar entre ustedes cómo lo van a lograr. La regla es que no pueden tocar el caballo y la regla es que después del minuto de cómo deciden cómo hacerlo, no pueden hablar entre ustedes. Entonces, todo tiene que ser a través del movimiento del cuerpo. Y es muy interesante ver, allá se revela la calidad de las relaciones, la capacidad de comunicar, la capacidad de estar de acuerdo hacia un objetivo, ¿sí? De cómo se logra, cómo se resiste a la frustración, cómo se maneja el fracaso si no se logra el objetivo. O sea, son un montón de temas que salen de un ejercicio que parece bobo, que es como mover un caballo de una esquina a la otra. Aldo, ahora sí, estamos finalizando Mentores en Línea. Al final siempre hacemos 4 preguntitas bien relax, poco ya fuera de la historia y lo que ha sido. Antes de empezar las preguntas, agradezco tu tiempo, agradezco esta entrevista, como te mencioné al principio. Mi mayor respeto, eres una de las súper entrevistas, yo creo que una de las mejores maneras de empezar el año. Así que agradecido de tenerte aquí, primero que todo. Gracias a ti, Jason, por contactarme. De verdad me encantó estar acá contigo y espero que también los que nos escuchan hayan podido disfrutar un poco de la conversación que tuvimos. Ahora sí, la primera pregunta. Si tuviéramos, no sé si llegaste a ver en algún momento la película Back to the Future. Sí, Okay. sí. Si tuviéramos la oportunidad de montarnos en un DeLorean, ¿verdad? En este trip de Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría viajar y por qué? Atrás. Sabes que yo pienso que me gustaría volver a esta época en París, en Francia, donde estaban un Sartre, esto existencialista, y se pasaban el tiempo en esos cafés de París, el café de Flore o estos, y estaban ya hablando de temas filosóficos, artísticos, culturales durante todo el día. Yo pienso que esta calma, esta capacidad de, no sé si en Puerto Rico se utiliza la misma expresión, acá se dice de tertuliar, ¿no? De hacer tertulia, o sea, esto de pasar el tiempo de manera creativa, alimentando amistades a través de las lecturas, a través de películas. Eso es un clima que me gustaría, o sea, hubiera sido un momento de París, que es una ciudad que me fascina mucho, que me hubiera gustado participar. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Aldo Chívico quizás antes de entrar a una sesión de coaching, antes de un viaje, montarse en un caballo? Sabes, depende mucho del día, del momento, pero te digo que en este momento me gusta mucho escuchar las canciones de Harry Styles. Sugar Melon es la más conocida, pero en general todo el álbum. Y me ha sorprendido el último álbum de Shawn Mendes. Tengo que decir las líricas de él, donde habla hasta abiertamente de su ansiedad. También la canción que hizo con Justin Bieber, donde hablan de la dificultad que ha sido volverse celebridades a los 15 años. Y me parece, es interesante porque me parece que hoy estamos descubriendo casi que un gusto a la vulnerabilidad, a contar tu lado débil, que me parece muy importante. Pondría si tengo que escuchar una canción, te pondría esta que te están mencionando, Monster, del último álbum de Shawn Mendes.
Pero antes de un taller, yo me pongo música muy techno, muy sí, por eso tipo de que se pone en el gimnasio, ¿no? Entonces allá me gusta mucho, no sé, Not Afraid de Eminem, o me gusta I'm the Only One de Misa Etheridge, otras que me pueden Extreme Way de Moby, Way Down We Go de Kaleo, son todas esas canciones que tienen un ritmo muy grande. Tengo una playlist que me hice cuando estuve en un encuentro con Tony Robbins que se llama Date with Destiny, que quizás es el programa más intenso de él. Tenía una app en el teléfono que reconoce las canciones después de los primeros segundos. Entonces la activaba cada vez que él utilizaba una canción para los distintos momentos de sus talleres. Y tengo toda una playlist. Y esta es la que muchas veces escucho para... Buscaré también tu playlist ahora en Spotify. Sí, ahora como salgamos te lo envío por WhatsApp, me envías el tuyo y hacemos intercambio de playlist. Total. Pero a veces me pongo esa, donde para concentrarme antes de un taller, sobre todo. Tercera pregunta. ¿Qué libros recomendarías, quizás reciente, o libros que han marcado tu vida? Mira, reciente, seguramente un libro de un profesor de MIT que se llama Otto Scharmer, que se llama Leading from the Emerging Future, liderar desde el futuro emergente. Que me parece es un libro que he retomado varias veces, y que me ha inspirado porque nos pone también consciente que el futuro que nos enfrentamos no se parece nada al pasado. Entonces hay muchas pocas cosas del pasado que nos pueden decir cómo vamos a enfrentar el futuro. Entonces hay que tener esta predisposición, apertura hacia el futuro e intuirlo. Eso seguramente es un libro que me ha ayudado muchísimo. El libro sobre el viaje del héroe de Campbell también es un libro muy bonito que de manera mitológica nos explica distintas etapas de la vida. Hay un amigo mío, querido periodista que yo conocí en Nueva York, que se llama Carlos Fresneda, una corresponsal desde Londres del Mundo, que escribió un libro desgarrador sobre la muerte de su hijo, que tenía 19 años, era un grafitero, y que un tren lo atropelló en Londres. Se llama Querido Hijo, y es un libro de un papá que explica esta muerte tan difícil, y al mismo tiempo rescata estos grafiteros que muchas veces son malentendidos. Y es un libro que de verdad me ha gustado mucho. Me he vuelto a releer durante la pandemia el libro de Viktor Frankl sobre el significado de la vida, ¿no? Sobre su experiencia en el campo de concentramiento. Y termino con un libro que aconseja Tim Ferriss. Es un libro de Rolf Potts que se llama Vagabonding, y que explica cómo vivir viajando nómade en el mundo. Pero si tú le cambias a la palabra vagabond y le pones la palabra emprender o la palabra crear, se vuelve un extraordinario manual también para emprender y para ser creativos. Y es otro libro que he leído durante la pandemia que me ha gustado mucho. Tengo 4 recomendaciones de libros nuevas, así que eso me gusta. Gracias, Arlo. Ahora sí, Arlo, la última pregunta de Mentores en Línea. Si tuvieras algún tip o recomendación para nuestros escuchas que quizás están emprendiendo o buscando emprender en estos momentos, ¿cuál sería esa recomendación de Aldo Cívico? Mi recomendación sería de estar muy claros sobre un propósito superior, o sea, sobre para qué estás emprendiendo. Porque mira, cuando vas a emprender vas a tomar un montón de dificultades. El fracaso va a ser parte de los aprendizajes, ¿sí? Te tocará hacer muchas modificaciones, cambios, adaptarte. Y si no tienes claro el para qué lo haces, no vas a tener la gasolina para enfrentar a las dificultades, ¿sí? Entonces te vas a demotivar, te vas a cansar, te vas
a parar, a ralentar. Lo que de verdad te tiene que motivar es tu para qué, es el propósito del por qué en la mañana te levantas y haces lo que estás haciendo. Yo pienso que tener esta claridad es absolutamente importante. Alimenta la creatividad, pero sobre todo alimenta la pasión y la resiliencia en los momentos difíciles que se vas a emprender, no puede no venir, no estar, es parte del juego. La diferencia entre quien lo tiene claro y no es muchas veces el éxito. Si tú para qué está claro, tienes también y lo sientes, lo vives, es la gasolina que necesitas para llegar a tu meta. Boom. Ustedes le escucharon, familia de Mentores en Línea. Aldo, para mí ha sido un absoluto placer. Espero poder encontrarnos pronto, sea en Puerto Rico o en Medellín. Cuéntanos un poco más, redes sociales, website. Sé que tienes canal de YouTube, tienes el podcast en Spotify. Cualquier promoción, tíralo al aire sin pena alguna. Sí, empezamos con el podcast que se llama Inspira tu mente, donde además hay varios personajes que son interesantes por escuchar, también por emprendedores en este sentido. La red donde estoy, donde cada día encuentras un tips, algo de inspiración, es mi red en Instagram, que es @acívico, ACIVICO, y claramente, bueno, mi página web, que es aldocivico.com. Familia de Mentores en Línea, ustedes le escucharon. Saben que pueden conseguir también a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja 5 estrellitas, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify, comparte y toma screenshot cuando estés escuchando este episodio, taguea a Cívico, Mentores en Línea y hasta la próxima. Aldo, para mí ha sido nuevamente un absoluto placer. Gracias. También para mí, Jason, a ti y a toda tu audiencia.